la psicología transpersonal y que nos invitan a hacer un trabajo de conciencia, justamente, ¿no? La psicología transpersonal siempre va a estar buscando que nosotros despertemos, que vayamos más allá de lo que conocemos. Para eso vamos a comenzar con uno de los grandes precursores, sobre todo modernos, que es Ken Wilber. ¿Alguien se acuerda en las biografías que vio, que les mandé? ¿Quién era Ken Wilber? ¿Se acuerdan? Era de hecho el último. Ajá, decía que tengo un cuerpo, pero no soy mi cuerpo. Exacto, sí. Sí, él estaba muy preparado en filosofía, en temas de religión, obviamente en psicología, en muchos temas, pues sí, como más avanzados, más evolucionados. Sí se ve lo poquito que habla también un poco sobre su trabajo, sí se ve como que esa parte de la conciencia, y de hecho lo vamos a ver también ahorita con el primer concepto que él trabaja, que se llama, ahorita les voy a decir cómo se pronuncia, porque tiene una pronunciación rara. Vamos a poner nuestra diapositiva. Ahí está. ¿Sí? Esta se llama la teoría integral de Ken Wilber y se pronuncia Ahkul, Ahkul. Esta palabrita que ven aquí, Akal, de Ken Wilber, que se pronuncia Ahkul. Dice que este es el marco básico de lo que se conoce como la teoría integral de Ken Wilber. Se sugiere que todo el conocimiento y la experiencia humana se puede colocar en una rejilla o en un cuadrante, a lo largo de los ejes interior-exterior, individuo-colectivo, como el cuadrante que ven aquí en esta ilustración. Es muy interesante, cuando yo vi este cuadrante me llamó mucho la atención porque me recordó, para los que ya estuvieron en astrología, me recordó mucho la parte de Asayoli, de la psicosíntesis, cuando justamente pone el cerebro, o sea, la mente, el cerebro, el sistema de nuestro programa, lo divide también en 4 y habla precisamente también de la parte primitiva, de la parte del pensamiento, de la parte del ser, ¿no? Hay algo, ¿no? Que se parece un poco a este cuadrante. Aquí vemos, por ejemplo, que habla interior-exterior. En el primero, dice, en el cuadrante superior izquierdo está el yo, que en psicosíntesis sería el ser, justamente en esta parte del cuadrante superior izquierdo. Dice que es la parte intencional y es el interior individual. Después, en el cuadrante superior derecho lo denomina como eso, y es el exterior individual y tiene que ver con el comportamiento. En el cuadrante inferior izquierdo está el nosotros, colectivo interior y cultural, que curiosamente también en psicosíntesis en Asayoli, la parte de abajo es la colectiva, la parte de abajo es el inconsciente y la parte de arriba es el consciente. Entonces, sí tiene ahí una relación, sí están ahí como muy asociados, me parece que sí son parte como del mismo concepto o la misma idea. Después dice el cuadrante interior derecho tiene que ver con el sus, ¿verdad? Que es el colectivo exterior y la parte social, que en astrología también, justamente en ese cuadrante, encontramos la parte de cuando nosotros vemos, por ejemplo, la casa 7, que tiene que ver con la pareja, las asociaciones, las relaciones,
justamente está también esa parte colectiva de afuera a la que hace alusión también esta teoría integral. Para poder entender un poco esta teoría integral, vi muy viable este ejemplo. Déjenme bajar este. Este ejemplo que es con el dinero, ¿no? Dice, la distribución en cuadrantes de la teoría integral tiene una gran utilidad para entender lo que significa, por ejemplo, el dinero, en este caso de nuestro ejemplo, y cómo nos relacionamos con su energía. Los cuadrantes se estructuran en base a dos dimensiones, una individual colectiva y otra interior y exterior. Dice, los cuadrantes de la derecha exterior se refieren a las manifestaciones exteriores del dinero, en el caso de nuestro ejemplo. Es decir, todo aquello que es visible en referencia a su uso. En el cuadrante exterior individual se incluirán todas las decisiones financieras de las personas, por ejemplo, cómo ganan, cómo gastan, cómo ahorran, invierten o donan su dinero, así como los instrumentos que intermedian en dichas decisiones, tales como el puesto de trabajo, las declaraciones de impuestos, los instrumentos de inversión, etc. El cuadrante exterior colectivo incluirá todas las estructuras sociales y económicas que tienen que ver con el uso y gestión del dinero. Por ejemplo, el sistema monetario, el sistema fiscal, las leyes que regulan las relaciones financieras entre personas físicas y jurídicas, etc. Entonces, vamos a ver primero el individual. En el individual, en la parte interior nos dice, vamos a evaluar nuestras creencias y actitudes individuales con respecto al tema que estamos tratando. Es decir, emociones como ansiedad, miedo, avaricia, creencias y traumas personales o heredados de la familia o el colectivo, que obviamente me afectan en mi relación con el dinero. Posteriormente vemos esa parte individual, pero ahora en el exterior, como cómo es nuestro comportamiento, es decir, cómo elijo. Elijo el gasto, el consumo, el ahorro, la inversión, la donación, puestos de trabajo o cómo me gano, de hecho, el dinero. En el colectivo, que es la parte, yo diría, inconsciente, la parte de abajo, significado compartido culturalmente, por ejemplo, incluye valores compartidos, herencia cultural, influencia de la religión, juicios sobre lo que es valioso. Y en la parte colectivo exterior sería las estructuras colectivas, es decir, estructura y sistema conectado con el dinero a nivel colectivo, incluye sistema monetario, monedas, billetes, bancos, mercados financieros, sistemas impositivos, regulación, etcétera, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos de lo personal, de lo que yo como persona creo y siento y tengo presente con respecto a un tema, que en este caso, como es el ejemplo, el dinero, hasta esto que yo siento, que yo creo y que yo pienso, cómo me mueve entonces de manera individual a conseguir, ¿no? A lo mejor con miedo, a lo mejor con reservas, a lo mejor con duda, ¿no? Uno tiene que empezar a hacer como ese análisis más amplio de cómo me afecta precisamente este interior después al exterior. Y después de tener claro cómo este individual interno y externo afectan el tema del dinero, cómo entonces ahora vibra con el colectivo. Que esto va a ser, por ejemplo, el tipo de moneda, el tipo de país en el que estoy, el tipo de sistema económico en el que me encuentro, porque obviamente digo, y me imagino todos ustedes lo saben, todos los países tienen una vibración distinta con respecto a los temas, a distintos temas. Y obviamente el dinero es uno de ellos, ¿no? Hasta donde nos quedamos todavía, por ejemplo, el dólar es una de las monedas que más valor tiene, ¿no?
y que vibra probablemente mucho también con el mismo concepto de los ciudadanos que también se dan ese valor, ¿sí? Entonces sí hay una relación, podríamos decir, que se mueve y que se explora desde este interior hasta cómo se va desenvolviendo hasta algo colectivo. ¿Ok? A ver. Esta parte que les acabo de explicar, ¿se entiende? Es importante que la entiendan porque esta es su primera tarea. Esta primera tarea consiste en que ustedes van a hacer un análisis basándose en este cuadrante, pero vamos a elegir el tema de la espiritualidad. Van a escudriñar su espiritualidad y van a tratar de ver desde esta parte interna hasta la parte colectiva externa y cómo eso de alguna manera genera en sus vidas ciertas situaciones. Es una toma de conciencia bastante buena. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí, chicas? Ok. Ay, mía. Ok, entonces vamos a seguir con lo siguiente. Posteriormente vamos a seguir explorando sobre todo lo que ¿cómo se llama? Ken Wilber, ¿no? Ken Wilber habla acerca de los niveles de desarrollo y de los estados de la conciencia, pero retomando esta parte de conciencia desde la perspectiva también que el ser humano es espiritual. Como bien mencionaba Ivette, él estaba muy claro en que era un espíritu viviendo una experiencia humana, ¿no? No estaba al revés, ¿no? De que como humano estoy tratando de tener una experiencia espiritual, ¿no? Realmente sí estaba muy centrado en este desarrollo espiritual desde también la parte del desarrollo y los estados de la conciencia. Esta tabla es un resumen de una información muy extensa en donde él explica precisamente las fases del desarrollo de esta evolución. Dice que el primer estadio con el que nosotros nos encontramos es el estadio de la creencia, ¿sí? Uno puede creer que somos espíritu o podemos creer que existe un espíritu y esa es como nuestra parte más primitiva, por así decirlo, de nuestra fase de desarrollo. La creencia es el primer estado y requiere precisamente para cultivar esta creencia, requiere de imágenes, requiere de símbolos, requiere de conceptos y suele originarse a nivel mental. Esto es bien interesante porque sobre todo hoy que podemos observar las distintas religiones, podemos empezar a ver el nivel en el que se puede encontrar muchos seres humanos cuando a partir del conocimiento, a partir de esto, de las imágenes, de los símbolos, de los arquetipos, es que comienzan a creer, comienzan a conectarse con esta primera fase del desarrollo, ¿no? Si lo citamos, por ejemplo, desde nuestra práctica religiosa, pues desde un pentagrama, desde un símbolo de la diosa, un concepto en específico, un arquetipo, ¿no? Un conocimiento. Todo eso comienza a estimular esa primera fase de desarrollo que sería la creencia, que inclusive el hecho de estudiar algo religioso ya nos está posicionando en esta primera fase que sería la creencia. La mente, digo, ya que esto se estimula a través de la parte del nivel mental,
La mente atraviesa por distintas fases, que en este caso es la fase mágica, la fase mítica, la fase racional y la visión lógica, ¿no? Entonces, durante esta estadía o durante esta primera etapa, vamos también teniendo subetapas en las cuales vamos teniendo ese progreso para alcanzar como tal una creencia y decir en todo caso, esta es mi creencia o esto es en lo que yo creo. Posteriormente seguimos una segunda etapa, que en este caso es la fe. Uno puede tener fe en el espíritu y la fe comienza ahí donde la creencia pierde su poder. Dejamos de sentirnos como un ego separado, aislado, lleno de miedos. La fe es pues una tierra de nadie, atestada de preguntas sin ninguna respuesta, que se caracteriza por la determinación, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué entiende por fe o qué creen que es la fe? ¿Por qué dice que la fe empieza cuando empieza a perder terreno la creencia? Porque quiero que les quede claro esas fases, primero creencia y después fe. Que no podemos comprender del todo, pero sabemos que está allí. Exacto. Por ejemplo, cuando creemos, hay un sustento, ¿no? Hay una base, hay un razonamiento, porque estamos hablando de la mente. Pero, por ejemplo, si de repente, no sé, y esto yo creo que se observa mucho en algunas religiones judeocristianas, donde, por ejemplo, tú vas con un cristiano y lo tratas de convencer, ¿no? De que lo que dice la Biblia, ya hay científicos que ya dijeron que la Biblia está equivocada y está mal traducida y les llevas las bases y les llevas testigos y les llevas las pruebas, pero ellos siguen creyendo. Ya está fuera de la razón, ya está fuera de que me digas tú si está bien o no, si es científico o no, si hay una base o no. La fe entonces nace en esa parte en donde la razón pierde, donde finalmente tú dices, es que esto no me importa lo que me digas, esto es en lo que yo creo, ¿no? O sea, esta es mi fe. Ya no es solamente mi creencia, sino es la fe que yo tengo. Sí se dan cuenta la diferencia de un estado y con el otro. Obviamente la fe pues es más fuerte, es mucho más fuerte que la creencia, porque la creencia puede tambalearse. La creencia ante un sustento lógico, ante una investigación, ante algo científico, ante una serie de pruebas, la creencia puede tambalearse, pero la fe no. La fe ya es más allá, ¿sí? Sí, es una confianza total que ya tienes, exactamente. Ahora, después de la creencia y la fe, el tercer estado dice que es la experiencia directa. Uno puede experimentar el espíritu. La experiencia directa responde a todas las dudas inherentes a la fe. Se trata de un estadio caracterizado por dos fases, la experiencia cumbre y la experiencia meseta. La experiencia cumbre suele ser intensa, breve, espontánea y transformadora. La experiencia meseta son más estables, duraderas y tienden a la adaptación permanente. La experiencia directa
que ya es el siguiente paso que tenemos de la fe, estas dos primeras son todavía pasivas. Todavía no necesito probablemente moverme demasiado en mi zona de confort para simplemente elegir por fe o por lo que sea que creo en algo, ¿no? Pero cuando ya nos está hablando de la experiencia, de esa primera experiencia que se va dividiendo en estos estadios o intensos o ya permanentes, aquí estos dos últimos ya nos habla de salirnos a vivir, a comprobar por ti mismo, ¿sí? Que es, por ejemplo, cuando en una meditación, si lo ponemos en religiones como el budismo, como el hinduismo, cuando a lo mejor en una meditación tú de repente tienes un momento en el cual sientes a Dios, ¿no? Es como este éxtasis o esta experiencia mística en la cual hay algo en ti que te conmovió tanto, que te impactó tanto, que a lo mejor no lo sabes explicar, pero lo viviste, ya tuviste como tal una experiencia. ¿Sí me explico? Ya empieza, y digo, en cada religión a lo mejor también se vive, ¿no? En cada fe o en cada creencia, a lo mejor hay momentos en los cuales ya vas más allá de simplemente decir que creo o que tengo fe en algo. Ya lo estoy vivenciando. Como cuando muchas personas dicen, es que yo vi cambios en mí, es que yo comencé a ver cómo mi vida cambiaba, yo empecé a sentir cómo mi exterior también cambiaba, ¿no? Algo se movió dentro de mí que finalmente ocasionó ese éxtasis o esa práctica o ese ejercicio, pero aquí obviamente ya conlleva empezar algo que es un compromiso de trabajo personal. Ahí es cuando verdaderamente ya empezamos a vivir la experiencia espiritual. Ya no nos las cuenta, ¿sí? Ya la vivimos como tal. Y la última parte de la última fase dice la adaptación permanente. Y uno puede devenir en el espíritu, que es un acceso constante y permanente a un determinado nivel de conciencia, que esto es lo que se conocería también como el nivel transpersonal. ¿Quién me podría decir, digo, ya que expliqué estos últimos tres, quién me podría decir cómo sería esta adaptación permanente? Después de estas tres fases que acabamos de mencionar, ¿cómo se imaginan que sería esta adaptación permanente? ¿Cómo creen? ¿Nadie? Entonces, ¿no se entendieron los tres primeros? ¿Y qué sería ese despertar de conciencia? ¿Cómo me podrías ejemplificar, Eriu, ese despertar del que hablas? Ujú. Pero ¿cómo creen que se podía vivenciar? ¿Cómo se lo imaginan que sería esta fase ya más evolucionada o más consciente de esta espiritualidad?
Ujú. Ajá. Y de lo que hago. Ajá. Viviendo en un estado de amor sin que me afecte, sin involucrarme en las situaciones que me puedan dañar. Esa, la de Tezán, es la que exactamente más se acerca. ¿Se han fijado ustedes que hay personas que, por ejemplo, dicen, sí, es que somos muy espirituales y hacemos muchas cosas espirituales y tenemos mucha fe y tenemos mucha creencia, pero cuando llega el coronavirus, valió queso, ¿no? Cuando se viene la crisis económica, valió queso, ¿no? Cuando resulta que se le atravesó X problema con la familia, valió queso. Eso finalmente no es una permanencia, ni tampoco habla de que se haya alcanzado un estado espiritual. El ser espiritual se convierte en una forma de vivir, como dice Tezán. No propiamente que vivas en un estado de amor, porque eso es ilusorio. No toda la vida estamos en un estado de amor. La situación es que ya efectivamente no me involucro tanto, no me engancho en situaciones. Ese estado de iluminación o ese estado de conciencia me permite poder vivir situaciones sin que efectivamente ya me puedan afectar. Uh-huh. Ahí ya estamos viviendo una espiritualidad consciente, que es lo que también en Leoxofía llamamos una espiritualidad congruente. Es esa parte de que, ok, lo que venga, lo que se atraviese, a lo que experimentemos, ya no lo vivo desde cero, sino ya lo vivo desde este estado que yo ya desarrollé dentro de mí, que en cierto modo es lo que dice Iber y es lo que dice Ryu. Hay una transformación, hay un cambio, ya me estoy haciendo responsable, ya no me estoy victimizando, ya estoy siendo consciente. Sí, pero en ejemplos tangibles es cuando se me presentan los desafíos de la vida, cuando me enfrento a mis pruebas personales o colectivas, ¿cómo reacciono? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo sorteo esas situaciones? Ahí entonces ya estamos hablando de un verdadero despertar espiritual o de un nivel espiritual. ¿Sí, sí se comprende esto? Uh-huh. Ok, hasta ahí vamos bien. Y esto, por ejemplo, nos lleva a una conclusión. Por ejemplo, dice, las fases por las que atraviesa el camino de adaptación a los niveles superiores de nuestra naturaleza espiritual sería la creencia, que es mágica, mítica, racional y holística. La fe, que no es tanto una experiencia directa como una intuición de los dominios superiores. La experiencia cumbre, de los niveles psíquicos sutil, causal y no dual, aunque no en un orden concreto porque suele tratarse de situaciones muy puntuales. La experiencia meseta, que viene de los niveles psíquicos, sutil, causal y no dual, casi siempre en este orden, porque para alcanzar un determinado estadio suele ser necesario el estadio anterior. Primero experiencia cumbre, después experiencia meseta. La adaptación permanente sería a lo sutil, lo causal y no dual, también en ese orden y por la misma razón. ¿Sí? Esta es una conclusión en base a lo que ahorita vimos en esta tabla y cómo de alguna manera vamos progresando en distintos niveles para alcanzar entonces un grado de conciencia, sobre todo si nos situamos en el tipo de era en el que ahorita estamos transitando, pues es una conciencia espiritual, es una conciencia muchísimo más allá de dejarnos afectar, de sentirnos víctimas, de no hacernos responsables, sino que ya va más allá de eso, ¿no? A ver, dice autoconocerme, allá.
Maestra, mil disculpas, voy a tener que salir. Ah, ok, sí. Vamos a seguir entonces, si no se nos va el tiempo. Y bueno, termina esa parte con una frase que a mí me encantó y que ahí resume finalmente todo, que dice, el asunto es muy sencillo. Si usted está interesado en una espiritualidad auténticamente transformadora, busque un maestro espiritual y comprométase con una práctica. Y nótese que hay una palabra ahí muy importante que dice compromiso, ¿sí? Sin práctica jamás pasará de la fase de la creencia, de la fe o de la experiencia cumbre esporádicas. Nunca evolucionará a las experiencias meseta y mucho menos a la adaptación permanente. En el mejor de los casos será un visitante ocasional en el territorio de sus estados superiores, un turista en su verdadero yo. Esto lo dijo Ken Wilber, ¿sí? Al explicar precisamente estos estados de conciencia y estos estados espirituales por los que nosotros vamos atravesando, ¿sí? Esta frase encierra finalmente, o bueno, este fragmento encierra finalmente ese compromiso que nos invita a no solamente quedarnos en un conocimiento, en una lectura, en haber escuchado una clase, sino forzosamente a tener un plan de acción, ¿sí? Creo que muy pocas personas probablemente seguido de un conocimiento que adquieren, llámese la lectura de un libro, llámese una clase, llámese una ceremonia, probablemente es muy poca la gente que después de eso el siguiente paso es un plan de acción. Que esto en términos de energía sería la integración de la energía femenina y la energía masculina. Por un lado, interiorizo, reflexiono, analizo y se involucra el estado espiritual interno y mental, pero por otro viene entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que requiero realizar para entonces vivir, pasar a esa práctica, a esa vivencia donde me voy a enfrentar estos estados de éxtasis, estos estados transpersonales que me van a dejar ese convencimiento, pero también me van a dejar esa permanencia de la que habla Ken Wilber. ¿Mm? Y ahí vemos también, porque bueno, hay algunas gráficas que lo manejan también con colores, estos niveles. Entonces ahí vemos también una gráfica con distintos colores en relación a esas diferentes fases. ¿Mm? Ahora, también hay otra teoría que se llama la teoría constructiva del desarrollo. Esta es otra teoría bastante interesante de la línea también de Ken Wilber integral, pero estas etapas o este autoconcepto del que hablan viene de el doctor Robert Kagan. Dice que cada individuo tiene su propia percepción de la realidad, como un mundo propio y se construye y desarrolla activamente a lo largo de la vida del individuo. Y retrata 5 etapas por las cuales el individuo también atraviesa, ¿sí? Que de hecho vamos a ir haciendo un ejercicio que es la segunda tarea que ustedes van a tener y que es el archivo que les proporcioné también en el grupo, que es muy interesante porque esta teoría constructiva del desarrollo la analiza desde nuestro estado como adultos. Seguramente ustedes ya saben que la psicología nos proporciona información acerca de los estados o etapas de desarrollo desde que somos niños, ¿verdad? Y cómo esa etapa de desarrollo va marcándose y nos va diciendo cómo debe de ir, ¿verdad? Hasta que somos adultos.
Pero lo interesante de esta teoría que maneja Kegan es que estas etapas son para darnos cuenta si nos hemos convertido en adultos. Que eso quiere decir que como adultos, desde su perspectiva, no todas las personas realmente tienen una mente de adulto. Y eso explicaría muchas cosas, ¿verdad? Definitivamente. Entonces, en esta tablita que ven aquí, engloba básicamente las 5 etapas. La primera etapa que marca aquí dice que es equivalente como a un niño de 2 a 6 años, que sería la infancia y la primera infancia, ¿sí? Esa es la etapa, la primera etapa de cuestión de orden mental. Y aquí juntito donde dice lo que se puede ver como objeto, ¿sí? Es, por ejemplo, los reflejos. Vamos a encontrar que una persona adulta que se encuentra en una mente muy impulsiva, o sea, muy como si se tratara de un niño, como muy infantil, en realidad, pues se va a ver más esa parte como de reflejos, no tanto como de meditar, pensar, concientizar, sino que algo un poco más primitivo, ¿no? De hecho, aquí en esta tercera parte que dice a qué está sujeto, pues dice a sus impulsos, ¿no? A lo que percibe y cómo reacciona. Seguramente, me imagino, que deben de conocer personas que son reactivas, que actúan de esta manera. En el segundo orden, por ejemplo, dice que es una mente instrumental y que más o menos va de los 6 años hasta cuando comienza la adolescencia. Aquí, por ejemplo, lo que se puede ver como objeto dice que son precisamente estos impulsos o estas percepciones. Pero a lo que está sujeto este nivel como tal de mente es a sus necesidades, a sus intereses y a sus deseos. O sea, que es como una persona que llamaríamos egoísta, ¿no? Que nada más piensa en lo suyo y eso es lo que le importa y eso es lo que le interesa y no hay más, ¿no? Justamente como un niño de 6 años a alguien que principia la adolescencia, ¿no? En el tercer orden dice que ya es una mente más socializada, la posadolescencia. Y bueno, aquí dice que lo que se puede ver como objeto son esas necesidades, esos intereses y esos deseos, pero a lo que está sujeto es a las relaciones interpersonales y obviamente mutuas, ¿no? En el siguiente, que es en el cuarto, dice, esta es la autoría, le llaman como que la mente autora, como que es una que tiene un poco más de gobierno de sí mismo. Y esta va variable en edad, esta no le ponen una edad específica. Dice, lo que se puede ver como objeto son las relaciones interpersonales, las relaciones mutuas, pero aquí ya vemos, por ejemplo, que está sujeto a la autoridad, a la identidad, a la ideología. En el quinto, que es ya como el máximo nivel de conciencia, que sería como que la parte adulta en una mente, dice que es la autotransformación, es la mente autotransformadora. Hablaríamos que equivaldría a lo que tendría que ser una edad de 40 años en adelante en términos mentales. Y dice que lo que se puede ver como objeto pues es la autoridad, la identidad, la ideología, pero a lo que está sujeto pues es a la dialéctica entre estas ideologías. Básicamente es lo que, ay, espérenme, que ya se me pasó. Básicamente es lo que este diagrama nos dice con respecto a como adultos, en qué fase nos podríamos encontrar. Dice en las etapas de desarrollo de adultos de Kegan,
¿Dónde estas etapas de desarrollo de adultos de Kegan, o sea, qué porcentaje es el que podría considerarse que se encuentra la humanidad? Dice que la parte de mente impulsiva o de primera infancia, pues es ya muy poca, o sea, realmente ya no hay como, a lo mejor un porcentaje muy alto, un porcentaje muy, algo medio, ¿no? Algo intermedio. En la mente imperial ya nos empieza a decir que a lo mejor una población adulta sí anda oscilando en un 6%. La que según ellos dicen que es más predominante es la etapa 3. Dice que prácticamente las personas adultas estamos en una etapa 3. Un 58% de la población anda más o menos en una mente socializada. La etapa de la mente autoridad o la mente que ya está un poquito más madura, dice que hay un 35%, pero lo curioso o a lo mejor lo más delicado es que esta supermente o esta mente autotransformadora que nos daría como tal esa madurez como adultos, solamente un 1% de población es quien la ha podido alcanzar. Vamos a ver a grandes rasgos cada una de las características que define estas etapas. Al verlas desde esta perspectiva, mi intención es que cada uno de ustedes identifique en qué etapa está. Primero tienen que identificar en qué etapa se encuentran, porque posteriormente, con esa información, es que ustedes van a realizar la tarea que se les está dejando en el archivo de Word. La etapa 2 dice que su énfasis es en las propias necesidades, intereses, sus propios compromisos. Eso es lo primordial. Las relaciones son transaccionales. Ven a las personas como un medio para satisfacer sus propias necesidades en lugar de una experiencia interna compartida. Cómo nos sentimos unos con otros. Les importa cómo los perciben los demás, pero solo porque esas percepciones pueden tener consecuencias concretas para ellos. Por ejemplo, cuando los amigos de la etapa 2 no se mienten entre sí, no se mienten porque tienen temor a las consecuencias o represalias, no porque valoren la honestidad y la transparencia en una relación. Más bien es porque me da miedo que si me descubren esa mentira, yo voy a tener, o sea, me va a afectar, voy a tener represalias y voy a tener consecuencias. La etapa 3, la mente socializada, que es la que dicen que es la mayoría de los adultos tenemos, dice que lo más importante son las ideas, las normas y creencias de las personas y sistemas que nos rodean, es decir, la familia, la sociedad, la ideología, la cultura. Por primera vez comenzamos a experimentarnos a nosotros mismos en función de cómo nos experimentan los demás. Por ejemplo, tomamos una visión externa de nosotros mismos. Pensarán que me veo estúpido. Y lo hacemos parte de nuestra experiencia interna. Soy estúpido. O sea, ya eso que piensan los demás ya me afecta. Obtenemos nuestros pensamientos, creencias y moralejas, lo que sabemos que es verdad, de fuentes externas. Asumimos demasiada responsabilidad personal de cómo nos experimentan otras personas. Como resultado, gastamos demasiada energía tratando de evitar herir los sentimientos de otras personas o de equivocarnos también. Buscamos validación externa para derivar nuestro sentido del yo. Por ejemplo, un estudiante no sabe si ha dominado con éxito una materia hasta que ve su calificación en un examen. Un ejecutivo no sabe si una reunión en particular fue exitosa o no hasta que sus colegas le dijeron que sí. Aquí hay demasiada dependencia a la aprobación. Y obviamente hay un temor a la crítica, un temor muy grande porque esa crítica finalmente determina mucho de lo que yo creo que soy.
No tenemos un sentido de identidad independiente y fuerte. Cuando hay un conflicto entre ideologías, instituciones o personas importantes, nos cuesta responder la pregunta ¿qué quiero? Estamos demasiado ocupados, enfocados en las expectativas de los demás o en los roles sociales. Ya no vemos a otras personas como un medio para un fin. Podemos internalizar las perspectivas de los demás y realmente preocuparnos por las opiniones de los demás sobre nosotros, no solo con respecto a las consecuencias de esas opiniones. Por ejemplo, me importa que estés enojado conmigo porque me preocupo por ti y por nuestra relación, no solo porque si estás enojado no me invitarás a tu fiesta, por ejemplo, que esa sería la etapa 2. Por ejemplo, con respecto a las trampas, tramposo de la etapa 2, preocupado por ser atrapado y las consecuencias, ruptura y expulsión. Tramposo de la etapa 3, se siente culpable y una disonancia inquietante porque hacer trampa es incorrecto y va en contra de su sistema de creencias y de valores. Aquí ya hay más conciencia. La etapa 4 dice, podemos definir quiénes somos y no ser definidos por otras personas, nuestras relaciones o el entorno. Entendemos que somos una persona con pensamientos, sentimientos y creencias que son independientes de los estándares y expectativas de nuestro entorno. Ahora podemos distinguir las opiniones de los demás de nuestras propias opiniones para formular nuestra propia sede de juicio. Desarrollamos un sentido interno de dirección y la capacidad de crear y seguir nuestro propio curso. Podemos cuestionar las expectativas y valores, tomar posiciones, establecer límites, resolver problemas con un estado de ánimo independiente. Podemos explorar otros pensamientos y sentimientos creando nuestro propio sentido de autoridad o voz. Podemos asumir la responsabilidad de nuestros propios estados internos y emociones. Me siento enojado porque interpreto lo que hiciste como una violación de mis valores importantes. Y si interpreto tus acciones de manera diferente, podría sentirme triste. ¿Qué diferencia de las anteriores etapas a este nivel de conciencia? No sé si logran observar con los ejemplos. Generamos nuestra comprensión del mundo y no estamos indebidamente moldeados por el contexto en el que nos encontramos. Nos damos cuenta de que siempre estamos cambiando, que quienes somos es algo que todavía podemos negociar. Y por último, la etapa 5, la mente interconectada o esta mente transformadora. Esta sería, en todo caso, la adultez, ese grado de madurez, y que desgraciadamente solo el 1% de los adultos, dice, llegan a esta etapa. En la etapa 5, el sentido de uno mismo no está vinculado a identidades y roles particulares, sino que se crea constantemente a través de la exploración de las identidades y roles de uno y se perfecciona aún más a través de las interacciones con los demás. Esto es similar al concepto budista de un yo en evolución, un yo que está en constante cambio, siempre cambiante. Somos autoautores y estamos dispuestos a trabajar con la autoridad de los demás. No solo podemos cuestionar la autoridad, sino también cuestionarnos a nosotros mismos. Ya no somos prisioneros por nuestra propia identidad. Vemos las complejidades de la vida, podemos expandir quiénes somos y estar abiertos a otras posibilidades. Estamos reinventando nuestra identidad. Nuestra identidad es limitada, nuestras circunstancias en la vida cambiarán continuamente y nuestra identidad debe cambiar con ella. Podemos mantener múltiples pensamientos e ideologías a la vez y podemos entender las cosas desde muchas perspectivas diferentes. Ahora sí, vamos a ver si esto se entendió y me puedan decir, ¿han logrado identificar a grandes rasgos la etapa de madurez en la que se encuentran? ¿Alguna vez se habían preguntado que como adultos podrían tener
una etapa de desarrollo y cuál podría ser esta. Los leo. Y que finalmente no tiene que ver con la edad cronológica, biológica que tengamos. Nos están hablando de que nuestra mente tiene una etapa y que aunque a lo mejor ahorita nos digan que por tener cierta edad nosotros se supone que socialmente ya somos adultos, imagínense, por ejemplo, una persona que a lo mejor tiene 30 años y que está en la etapa 2, porque seguramente en algún momento de su vida se habrán encontrado con un adulto de etapa 2. Puede haber una transición, puede estarse en un proceso de transición y de hecho para eso es la tarea que se les va a dejar. La tarea de la hojita de Word lo que intenta es que al ustedes identificar esa etapa en la que se encuentran, que puede ser a lo mejor la 3 o ya transitando a lo mejor a la 4, el tema es que ustedes den un salto y que entiendan todo lo que hay que interiorizar, preguntarse, cuestionar para poder avanzar hacia otro nivel que les permita entonces crecer, ¿sí? Madurar. En eso consiste ese ejercicio. Si me hubiera puesto a pensar en si era lo adulta suficiente. Ok, sí, ajá, esa es una pregunta, pues sí, que muy poca gente se hace, ¿no? ¿Qué tan adulto? O sea, simplemente nos dejamos llevar por la edad, ¿no? Es que ya tengo tantos años y por lo tanto ya soy adulta. Pero finalmente esta teoría de desarrollo nos hace un fuerte cuestionamiento de cómo, aunque nosotros tengamos una cierta edad, realmente probablemente no estamos siendo adultos maduros, adultos conscientes, ¿no? Y de ahí viene entonces la explicación que le podemos dar al hecho de que nos enfrentemos con tantos conflictos a veces y que no sepamos cómo resolverlos, ¿no? O que la gente perciba algo de nosotros que probablemente nosotros no percibimos de nosotros mismos. Es de alguna manera una falta de conciencia. Y finalmente la psicología transpersonal que busca que vayamos más allá, ¿sí? Si me explico entonces lo que vamos a hacer, estas dos tareas son bien importantes para que ustedes experimenten como tal la psicología transpersonal. No nada más que lo entiendan, lo escuchen o lo lean, sino que vivan la experiencia a través por lo menos de algunos ejercicios, eso que es esa conciencia, ¿sí? ¿Sí se entiende entonces lo que vamos a hacer? Lista para autoobservarse, exactamente. Muy bien. Pues entonces esas dos tareas se van a quedar. Háganlas no tan académicas, sino más bien algo muy, muy personal, o sea, algo que verdaderamente interiorice, ¿sí? Algo que sea muy honesto, donde realmente ustedes se puedan dar cuenta de cómo están y de cómo avanzar, ¿sí? Ese es el objetivo como tal de esta tarea.